Gracias. ¿Qué tal? Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica de este concurso número 246, que está destinado a cubrir un cargo de juez o jueza de primera instancia administrativo para la segunda, tercera, cuarta y quinta circunscripción judicial con asiento de funciones en la ciudad de Zapala. Vamos a presentar nuevamente al jurado de este concurso, al doctor Pablo Comadira y al doctor José Pusterla, a quienes nuevamente les agradecemos, por supuesto, por su participación. Bueno, doctora Mattioni, usted sabe que tiene 15 minutos para exponer un tema, ¿sí? El tema que ha elegido. Ahí tiene un reloj en pantalla para poder ordenar la exposición y cuando termine, los doctores le van a hacer las consultas que consideren pertinentes. ¿Está bien? Sí, doctor. Bueno, Sí, sí. adelante, doctora, y suerte. Bueno, gracias. Bueno, el tema que elegí son los principios constitucionales que rigen tanto el proceso administrativo como el procedimiento. ¿Por qué elegí el tema de los principios constitucionales en cuanto a su importancia? Porque son estándares de justicia y de equidad que, si bien no están dentro de las normas en forma expresa, devienen de ellas y se puede sacar su espíritu de ellas, y a partir de ahí le damos contenido a las normas en su integralidad. Estos principios fundamentales que tiene el derecho, su funcionalidad tiene que ver con que integran y nos dan un marco también de interpretación a las normas y también a los casos concretos que queremos aplicar cuando hay una vulneración concreta de algún derecho. Los principios constitucionales son varios, de acuerdo al tiempo que tenemos, elegí algunos. El primero es el principio de juridicidad o de legalidad, que es el principio fundamental que tiene que tener la administración pública, como la habilitación expresa a través de todo el ordenamiento jurídico en su conjunto, ya sea después de 1994 con la reforma de la Constitución, también con los tratados de derechos humanos, o sea, la Constitución, los tratados de derechos humanos, las leyes, con constituciones provinciales y todo lo que venga de la pirámide constitucional. ¿Por qué son importantes también los principios? Me olvidé recalcar, porque tienen una relación directa con lo que hace a la dignidad humana y tienen relación directa con también los derechos humanos. Entonces, es como que ese espíritu le da una integralidad a todo el sistema. Ese principio, vuelvo al principio de juridicidad o de legalidad, lo que hace a nuestra legislación interna, la 1284, está en el artículo 3, donde nos habla de la legalidad. El principio de legalidad de la administración es una presunción con la que cuenta la administración pública a fin de que todos sus actos se presuman legítimos y de esa manera la administración pueda actuar y de esa forma pueda ser efectiva. Va vinculado a ello. Esa habilitación positiva que tiene la ley, no solamente digamos de no hacer en algunos casos, sino también en otros casos de hacer. Diferente a lo que se llama en la parte privada la autonomía de la voluntad que rige a los individuos, que es contrario. Todo aquello que no esté legalmente expreso, la persona puede realizar. Por otro lado, otro principio muy importante es la tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva es un principio convencional, constitucional, y a nivel provincial está regulado también en el artículo 58 de nuestra Constitución, donde la provincia le asegura a todos los habitantes de esta provincia, digamos, la tutela judicial efectiva y el acceso irrestricto a las autoridades, además de tener un patrocinio letrado gratuito, con lo que, digamos, da un acceso amplio a la justicia, tanto administrativa como judicial, digamos, jurisdiccional administrativa. Y por el otro lado, con el correlato, creo yo que va también con la legitimación amplia que tenemos en Neuquén en cuanto a los derechos subjetivos públicos vulnerados por el 1112 y la 1284. Esa tutela judicial efectiva está regulada en el Pacto de San José de Costa Rica, tanto en el artículo 8 como en el artículo 25. El artículo 8 hace alusión a las garantías procesales que tiene que tener, y también a esto de tener un juez imparcial, una ley previa antes del proceso, que haya una ley que garantice la inviolabilidad de los bienes de la persona, así también como de su persona. Y por otro lado, el artículo 25 lo que nos habla es de que toda organización estatal tiene que tener un recurso sencillo, efectivo, ágil, y que ese recurso, lo principal que tiene, es que no puede ser suspendido en casos de emergencia o en casos que tantas veces pasa con leyes de emergencia o en supuestos especiales. Siempre tiene que estar el acceso, digamos, a que esta persona pueda llegar a una autoridad que pueda resolver su reclamo.
Esto se ha resuelto en varios casos que han llegado a la Corte Interamericana. Un importante fue el fallo Baena contra el Estado de Panamá. Ese fue un caso particular de trabajadores que fueron despedidos sin indemnización y hicieron un paro, digamos, y que fueron despedidos sin que tengan el debido sumario y debido proceso administrativo dentro del Estado. Eso después el mismo Estado lo regularizó por una ley del Congreso. Entonces estas personas que fueron más de 200, tuvieron que llegar a la Corte Interamericana. Esto se asumió por la Comisión y la Comisión lo elevó a la Corte. Y ahí, la Corte dice que no solamente el debido proceso o la tutela judicial efectiva tiene que estar garantizada en el aspecto jurisdiccional, sino también en temas como derecho administrativo, procedimiento administrativo y laboral. Que se debe garantizar a la persona que tenga ese acceso y el derecho de defensa y poder ser oído. Otro caso también importante que tiene relación con otro principio es el de defensa. El derecho de defensa está en el artículo 18 de nuestra Constitución, es un derecho fundamental que toda persona, no solamente que se le siga un proceso o que ella quiera iniciar un proceso por tener algún derecho vulnerado, se respete sus garantías de ser oída, de tener acceso no solamente al expediente, ver la prueba, sino también producir prueba útil y prueba conducente al expediente, y también tener una decisión efectiva o eficiente que tiene que ver con el plazo razonable. Este principio es fundamental en lo que tiene que ver con el hecho de ser oído, porque por ejemplo en otro fallo de la Corte Interamericana, el fallo Badari contra el Estado de Perú, también hubo una situación con una cuestión que tiene que ver más bancaria, por crisis económica financiera, que se dejó algunos depositantes con depósitos que había hecho el mismo banco, transfirió afuera sin el consentimiento de las personas. Entonces dentro del banco se hizo un proceso administrativo para que las personas vayan al banco y se verifique de alguna forma si si la persona había autorizado o no estas transferencias. ¿Qué pasó? Esa transferencia fue un derecho a ser oído formal, terminó diciendo la Corte, porque en realidad se afectó el debido proceso y el derecho a ser oído, porque no se las llamó a la gente, sino a las personas a que puedan, digamos, explicar la situación, si había dado o no su consentimiento, si no se entendió que había dado su consentimiento a través de formularios predispuestos o digamos, contratos que había establecido en la misma entidad bancaria. Por eso es importante este principio y estos fallos y estas directrices que nos da, porque son directamente operativas. Tanto las resoluciones de la Corte son interpretaciones que tiene que tener ya sea el juez o el funcionario dentro de la función administrativa, tienen que ser aplicables. Y en la Corte Suprema, en el fallo Astorga Brach, también retomó estos principios del 8 y del 25.1. Era otro caso, de Cablevisión, también con una situación ahí que, si bien la persona se podía presentar para concursar dentro de un régimen de licitación, tenía que renunciar a los recursos y a los reclamos que pueda hacer, digamos, dentro de ese mismo de esa misma propuesta licitatoria. Bueno, después del principio de defensa podemos pasar a producir prueba, a controlar la prueba, a tener una decisión fundada, motivado, con las razones de hecho y de derecho, y exponer cuál es el íter lógico por el cual esa persona, ese funcionario o el juez llegó a determinada resolución. Eso es muy importante porque tiene que ver y va concatenado con los recursos y los reclamos que tiene que tener tanto el individuo, tanto en la parte administrativa con la parte jurisdiccional, porque siempre tiene que haber un debido control jurisdiccional de la actividad administrativa. Si bien previo se le da a la administración la autotutela, la posibilidad de revisar o tener la posibilidad, digamos, de hacer internamente de rever esa medida. Entonces eso es importante, y la decisión efectiva dentro de un plazo razonable. El plazo razonable, nosotros tenemos sentencias que han condenado a la Argentina, el caso Furlan y el caso Fornerón, en los cuales se dilató excesivamente el plazo de los procesos judiciales y administrativos también. Y después también en el caso Furlan con respecto a la forma de pago. Así que en ambos casos fue condenado el Estado argentino. Y por otro lado es importante tener en cuenta, como uno de los principios importantes dentro de la administración pública y también de la jurisdiccional, la razonabilidad. La razonabilidad ya no por ahí entendida como un medio afín, sino entendida con un plus de estándares
aplicar en cuanto a la razonabilidad de medio fin, tener en cuenta la proporcionalidad. O sea, la proporcionalidad de la medida que uno va a adoptar en función del acto administrativo que va a llevar adelante. Entonces, bueno, eso nos da un plus para poder evaluar la legitimidad de la medida tomada, o la legalidad. ¿Por qué? Porque esa proporcionalidad tenemos que ver si la actividad administrativa es legítima, se tiene que ver también si la actividad, o sea, el medio utilizado por la administración es el único medio necesario que tiene la administración para tomar esa medida, y en cuanto a derechos es el que menor vulnera esos derechos. Y por otro lado, ver ese equilibrio que siempre existe entre lo que es, por un lado, la situación de cuando uno restringe un derecho, toma una medida en cuanto a restringir un derecho, ver que eso no sea demasiado gravoso para la otra parte, entonces ver ese equilibrio entre el beneficio y el perjuicio que se ocasiona en ese determinado derecho. En muchas de las actuaciones, tanto en la función administrativa, se sigue, viendo, se evalúa esto de medio a fin, pero bueno, hay que de a poco incorporar esos estándares que están también en los fallos de la Corte Interamericana. No recuerdo ahora bien el nombre del fallo, pero bueno, nos dan este plus como de interpretación. Entonces, bueno, eso es importante, porque bueno, y todos estos principios, como para dar un cierre, son importantes porque en una materia como es la procesal administrativa, que está en constante cambio y que tenemos producción de normas, producción de actos administrativos, es importante porque le da justicia al sistema, le da, son principios que nos ayudan, creo, a tener un marco de equidad o de justicia, o ver una justicia con una cara más humana, poder darle forma de esto de que se pasó de digamos, derecho administrativo que se está tratando de evolucionar, no solamente un derecho administrativo de potestades y prerrogativas estatales frente a garantías y derechos de los administrados, sino se está intentando ver como un derecho administrativo que siempre tiene un interés y una función pública, pero detrás de estas potestades y garantías también hay derechos y garantías de otros administrados. Entonces ver y evaluar en ese equilibrio qué es lo que sería más conveniente o más razonable para la función administrativa o para la función jurisdiccional. En el caso concreto, ya que me quedan unos minutos, la función jurisdiccional, me parece que es importante que se tenga un recurso judicial, una acción judicial, luego de la etapa administrativa, que se agota la etapa administrativa. Hay determinados órganos administrativos que ejercen funciones jurisdiccionales, pero bueno, siempre debe haber un control, y el último control lo tiene que tener el Poder Judicial, este control de legalidad, de razonabilidad, y bueno, todos estos principios que venimos enunciando, entre otros, a los fines de esto, de que la persona tenga un amplio acceso a la tutela judicial efectiva y de la forma más se le garantice o se le dé las opciones que tenga, se las ejerza o no, pero que tenga las opciones y que el ordenamiento jurídico debe ser las opciones suficientes para que el Estado sea más democrático, para que se pueda afianzar la justicia y todos esos principios que un Estado de derecho social constitucional tiene. Por otro lado, es importante en esta etapa también de la función administrativa y del desarrollo del Estado, el tema de la publicidad de los actos de gobierno. Eso también es importante en cuanto a la vista y toma efectiva de las decisiones, porque para garantizar estos principios también se tiene que haber publicidad no solamente de las actuaciones administrativas, sino también de quizás las resoluciones, o de que la persona tenga vista y tenga acceso a los expedientes o a los actos que sean llevados en su contra, eso es muy, muy importante porque hace a la transparencia, hacia la publicidad, hacia a principios que hoy están bastante en boga, y que tiene que ver también con esto de que es más amplio, pero que tiene que ver esto con
la corrupción, con tratar de que los actos de gobierno sean públicos y bueno, ahí estaríamos en cuanto a los principios. Gracias, doctora. No, por favor, a ustedes. Si te parece alguna pregunta sobre lo que puso. A mí me pareció muy interesante lo que expuso y me surgieron algunas dudas. Sí, Por un lado, cuando usted se refirió al principio de juridicidad / legalidad, sí, dijo que esto imponía que para que la administración actúe tenía que haber una habilitación expresa. sí. Entonces la pregunta es, ¿solo frente a una habilitación expresa puede actuar la administración? Tiene que existir una ley, ¿sí?, que habilite, o sea, dentro del principio de juridicidad, la administración solamente tiene que tener una vinculación positiva a través de leyes que habiliten su accionar, ya sea de forma implícita o en forma expresa, pero siempre... Estamos ampliando. Sí, sí. No solo lo expreso, No, sino... lo implícito también, lo que surge dentro de los objetivos que ese marco jurídico determina. Y solo por ley, porque recién dijo por ley. Puede ser, no, que tiene todo el bloque de juridicidad, que es amplio, es la ley, la constitución, los tratados internacionales, las reglamentaciones. Puede ser fuente de competencia implícita. Sí, fuentes de competencia implícita. ¿Y poderes inherentes? También, y poderes inherentes. ¿Y qué sería? Los poderes inherentes que tiene el Estado, digamos, dentro de la función administrativa, dentro de la ley, tiene la finalidad y el espíritu, y son esos poderes que tiene la administración dentro de sus prerrogativas para hacer efectiva esa función o esa finalidad que tiene. Está bien. Está bien. Ahí me aclaró entonces, que se extiende un poco más de lo... Sí, no es estanco, sino es dinámico, y bueno, tiene Está ese bien. marco de interpretación, quizás no me supo explicar. No, está bien. Y lo segundo, cuando usted se refirió al principio de juridicidad, Sí, habló de la presunción de legitimidad. sí. ¿Es lo mismo el principio de juridicidad, incluso en los términos de la ley local, que la presunción de legitimidad? No, ¿Por qué lo trajo a colación cuando habló del principio de juridicidad? y porque en realidad o sea, si bien no es lo mismo, el principio de legitimidad tiene que ver con uno de los caracteres del acto administrativo, es una de las formas en las cuales la administración se expresa, y para expresarse, además de este carácter y este efecto que sería posterior, tiene que estar habilitado por una... Posterior, ¿cuál sería? El efecto del acto, digamos. Ah, sí. sí. El efecto del acto tiene que estar habilitado para realizarlo por una ley. En sentido Sí, amplio. ya lo ampliamos eso. Sí. Está bien. Después otra pregunta, porque usted Sí. mencionó como principios diferentes Sí, el de la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa. sí, Y ahí, bueno, introdujo el caso Astor Labrach, pero por la descripción que hizo de cada uno, a mí no me termina de quedar claro cuál es la diferencia entre la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa. sí. Y sobre todo en sede administrativa, si hablamos que trajo bien a colación el caso Baena, pero ¿cómo la denominaría? ¿Y cuál es la diferencia entre el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva? Parecería como de género especie, pero en realidad, porque la tutela judicial efectiva es el acceso el acceso amplio que se le da tanto constitucional como legal a toda persona, digamos, para que vea vulnerado algún derecho, que tenga alguna petición, y en un proceso determinado o en un procedimiento. Pero entonces hablamos Y de el tutela derecho, judicial efectiva en el procedimiento administrativo. sí, y también en el proceso, en ambos dos está. Sí, es ambos de dos. Ah. Pero ¿cómo lo denomina la Corte eso y la Corte Interamericana y la local? ¿No? Porque no dice la tutela judicial. Porque no es judicial si estoy en sede administrativa. Tutela administrativa efectiva. Claro. Sí, sí. Es la tutela administrativa efectiva. Sí, por eso hace la extensión a que se aplica dentro de los procedimientos administrativos. Y usted habló del plazo razonable. ¿Se acuerda del caso de la Corte que se haya referido al plazo razonable del procedimiento? O si está aceptado por la Corte. Me acuerdo del caso Furlan, Es de la Corte Interamericana que llegó. A ver, sí, con el banco.
adelante. Pero bueno, creo que ahí habría que, Sí. si hablamos de tutela judicial efectiva, derecho de defensa y además tutela administrativa efectiva, me parece como que estamos superponiendo, o que algunos quizás ya no, el derecho de defensa integra la tutela administrativa efectiva. Efectivo. El último punto, Sí. permiso, José. El último punto, me pareció interesante lo que usted habló sobre el principio de razonabilidad. Y ahí usted señaló que hay que medir, hay que hacer una evaluación de la proporcionalidad entre el medio y el fin, analizar si es legítima la decisión, y después apuntó que hay que controlar que sea el único medio necesario y el que menos vulnera el derecho, con un control de razonabilidad de la actividad administrativa. Mi pregunta concreta es, ¿cómo juega esto frente a la oportunidad, mérito o conveniencia con que puede actuar la administración y el control judicial de la discrecionalidad administrativa? Claro. ¿Cómo opera esto de la menor vulneración del...? Y el único medio necesario, es decir, que el juez diga, el único medio necesario es este, Sí, porque yo no te, usted dijo, ¿no? sí. Y tiene que ser el medio menos gravoso. Es decir, dentro de los 4 subprincipios de la razonabilidad, ¿cómo juega, si usted fuera jueza, Sí. qué lugar daría a la oportunidad, mérito o conveniencia? Y creo que se podría, si bien la actividad jurisdiccional no puede, digamos, invadir las decisiones de mérito, oportunidad y conveniencia, creo que esta es una manera que podría introducir como para evaluar en realidad en cuanto a esa proporcionalidad o esos medios utilizados son realmente únicos. O sea, habría que ver el tema de ahí de los derechos en juego y habría que ver el caso concreto, pero creo que sería una manera que se podría llegar a evaluar. Pero si el medio es único, no hay discrecionalidad. No, está bien, pero la administración dice que es único. Si llega a la Sí. justicia es porque va a haber alguna afectación. Entonces, en el marco de esa pretensión judicial, me parece que por ahí se podría llegar a evaluar, siempre que, bueno, teniendo presente que no es un ámbito dentro de la cual la jurisdicción puede actuar, pero con este criterio de razonabilidad. No, por favor, gracias a usted, doctor. Estoy pensando el fallo porque lo tengo. Los ISER, sí. Los ISER, sí, los ISER. Lo tenía en la cabeza y no lo podía dar. Bueno, yo, Anaí, Sí. quería consultar qué opinás en materia de medidas cautelares. Hay una norma en la ley 1305 que establece que no se puede conceder cautelar suspensiva de exoneraciones y cesantías de agentes públicos. Si sabés cuál es, qué ha dicho el Tribunal Superior de Justicia sobre esta norma y qué opinas vos, y bueno, ¿qué opinas vos en caso de que se te presentara la situación de que un agente público cesanteado viene al juzgado a solicitar justamente una cautelar suspensiva frente a este precepto legal? Está bien. En principio, las medidas cautelares, bueno, son restrictivas y hay que evaluar bien la situación. Me imagino que debe llegar ya con la sanción de cesantía o exoneración fuera su caso. Sé que el tribunal hace una diferencia si es exoneración o es cesantía en cuanto a los, digamos, a los criterios que se utilizaron en cuanto al tema del sumario previo o no. En el caso que a mí me tocara, creo que la cesantía, creo que la exoneración es una sanción más gravosa y por lo tanto el tema de la verosimilitud del derecho, ahí no vería tanto la afectación siempre y cuando se pueda ver el tránsito de que se realizó un sumario previo y se vea que no se han afectado de forma grosera las garantías dentro del procedimiento. Evaluaría esa situación en cuanto a si es manifiesta, es grosero, hay algún elemento viciado dentro del sumario administrativo, porque, bueno, es una potestad disciplinaria que tiene la administración y dentro de esas potestades disciplinarias tiene mucho que ver con la cuestión de las garantías
Entonces, bueno, en el caso concreto, pero en principio vería si está manifiestamente... Y, Sí. y vamos al caso y bien, digamos, en la cautelar Sí. se acredita alguna omisión Sí. dentro del procedimiento. O sea, una omisión, por ejemplo, no sé, en la indagatoria o en alguno de los actos del procedimiento que hacen al principio de Sí. defensa, al derecho de defensa. Te plantea la cautelar y tenés la norma ahí. Sí. En principio yo daría lugar a la cautelar. Simplemente. Haría lugar a la cautelar, bueno, fundando en esto, en la verosimilitud del derecho, en el peligro de la demora, porque hay afectaciones de garantías constitucionales, en el marco, bueno, del planteo del caso, no sé bien, por eso no me quiero explayar, en cuanto a las garantías del caso que estén afectadas, y sí, yo le haría lugar. Bueno, ¿querés decir? Sí, sí. Pero, ¿y qué hacemos con la norma que lo prohíbe? ¿Cómo que no me prohíbe? Y prohíbe suspender las experiencias. No, por eso, en el caso de exoneración. Ah, pero vos estás No, preguntando. sí, pero más allá, digamos. Me preguntó exoneración y cesantía, por eso la sanción más No, grave no, pero suponiendo yo que la fuera una cesantía... una cesantía o una Yo exoneración, no entendí que eran importa. diferentes. La más gravosa yo entiendo que no. La que es la cesantía, por eso... Pero igual el legislador ahí no distingue. Dice, Claro. no procede la suspensión cautelar de Ninguna de las cesantías y exoneraciones. Bueno, Y entonces, ¿qué hacemos con la norma? Que prohíbe la suspensión judicial. que prohíbe la suspensión judicial. Me parece que eso iba a tu pregunta. sí, Si es que yo lo claro, interpreté bien. sí. Eh, en realidad, si la norma, claro, tampoco se podría ir el tema del... no sé, bueno, tendría que... no sé, o sea, tendría como que pensar a ver, yo me fui más al tema de los derechos y las garantías vulnerados en una cesantía, que bueno, si bien tiene un sumario administrativo y entra dentro de las potestades disciplinarias de la administración, creo que no entra dentro de las resoluciones de mérito, oportunidad o conveniencia, sino que tiene que estar ajustada a una decisión que sea razonable y sea ajustada a derecho. Entonces, en función de eso, de esos principios, yo suspendería, porque en realidad es cautelar, es provisoria, hasta que... No es procedente la suspensión de la ejecución de cesantías o exoneraciones de agentes públicos. Entonces, la pregunta que hacía el doctor, que Sí. interprete mal, es ¿cómo resolvería usted un caso en el que se verifica una violación grave al derecho de defensa y le plantean de modo cautelar suspender la cesantía o la exoneración? Sí, yo por eso lo fundaría en los derechos esenciales y los derechos humanos fundamentales, y en las convenciones y en estos principios un poco que venimos viendo, la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa y oír, quizás yo lo llamaría que pueda escucharlo en seres jurisdiccional, como para ver Y la situación. Sí. no, está bien, está clara la respuesta, pero ¿crees que sería necesario declarar la inconstitucionalidad de la norma para no aplicarla? No creo que sea necesario aclarar en Constitución. No, se puede llevar a adecuar las normas, creo que se puede hacer una interpretación amplia, en el sentido de que siempre las normas tienen que ser aplicables en sentido pro hominem o en sentido menos gravoso. Bueno, lo vería por ese lado. Bien. Creo que la inconstitucionalidad es como la última ratio y que la Corte ha dicho que, bueno, en solo algunos casos puntuales donde sea flagrante, manifiesta. Bien. En materia de acción de amparo, Sí. contanos si sabes más o menos cuál es el criterio que se está manejando obviamente en materia de amparo contra actividad, contra actos de autoridad pública, ¿no? Sí.
¿cuál es el criterio de la jurisprudencia general de Neuquén? ¿Y cuál sería tu visión acerca de la admisibilidad del amparo, si sería una visión más restrictiva, más amplia? Bueno, el amparo es desde que se constitucionalizó, bueno, si bien nosotros tenemos la ley 1981, también tenemos el amparo constitucional, tanto regulado a nivel nacional como a nivel provincial. Es una acción expedita y rápida que va ante los jueces ante determinadas vulneraciones de acciones o omisiones estatales, ante derechos fundamentales. El legislador los amplió a lo que hace a acciones de consumidores y también a acciones ambientales. En cuanto a la legitimación, para el tema del amparo es una legitimación amplia. Esa legitimación amplia tiene que ver con derechos públicos subjetivos, o derechos subjetivos públicos, mejor dicho. Digamos que no solamente que tiene que haber una afectación de la persona en forma concreta, personal y excluyente, pero en el caso también de que sea, por ejemplo, una acción podemos decir, colectiva o de ambiente, se puede también pensar en esto de los derechos colectivos homogéneos, o como dijo en la Corte Alavi, y no solamente sobre el bien colectivo, como podría ser el medio ambiente, sino también sobre, digamos, los derechos de incidencia colectiva que marcó ese aspecto del que podemos ser parte y poder reclamar. Entonces, la legitimación del amparo es amplia. Ahora cuando se va contra actos actos o omisiones de la administración pública, si bien la acción de amparo no tiene que haber otra vía idónea para que se pueda resolver esa situación, los amparos generalmente tienen derechos humanos y constitucionales fundamentales en su vulneración, o por ahí también ante la administración. Bueno, en la provincia acá no es que solamente vayan al contencioso administrativo, sino van a todos los juzgados, la materia contenciosa administrativa, también con respecto a políticas públicas, por ejemplo, a cuestiones de discapacidad, que no hayan buenas prestaciones o prestaciones suficientes, que a veces dicen por parte de los hospitales. Entonces, bueno, eso también se plantea ante amparo. Lo que la jurisprudencia depende el juzgado un poco en el que recaiga la actividad, porque no, si bien se discutió en un momento cuando se implementó los juzgados jurisdiccionales, que la competencia contenciosa administrativa vaya a los juzgados contenciosos, a los juzgados procesales administrativos, quedó dispersado por una cuestión de receptoría que va a los juzgados de primera instancia de civiles, ejecutivos. De hecho, el amparo ahora que presentó ATE por el tema del impuesto a las ganancias, recayó en un ejecutivo, que es una materia netamente contenciosa administrativa, pero bueno, un juez ejecutivo ahí resolvió con un criterio, si bien se demandó al Estado provincial, porque tenía que cumplir leyes provinciales, digamos, por sobre leyes nacionales, lo que le hizo lugar, admitió el amparo, citó como tercero al Estado Nacional, y bueno, en ese caso una legitimación amplia ante un tema complejo como afectaba, con una medida cautelar también. En ese amparo se hizo lugar una medida cautelar. Bien. Sí. Anaí, vos dijiste, obviamente, citando la norma constitucional, que se requiere la existencia de otra vía judicial más idónea. Sí. ¿Qué determina, a tu criterio, la idoneidad digamos, qué determina la mayor o menor idoneidad para excluir o no la acción de amparo en el caso? Sí, para mí tiene que ver con el derecho específicamente vulnerado, que sea un derecho fundamental, que afecte la dignidad de la persona en cuanto a su humanidad, sea la vida, la educación, la vivienda, como ha dicho la Corte, que son derechos totalmente operativos y que parten de la Constitución. Y por otro lado, que sea la única vía idónea es en cuanto también al tema de la prueba. Me parece que es fundamental el tema de prueba, porque si es un tema ambiental es más complejo el tema de la prueba, si es un tema de salud, o sea, me parece que tiene que ver con esa situación. Pero bueno, en los poderes instructorios y ordenatorios que tiene el juez puede reconvertir la acción. O sea, si no va por acción de amparo, porque no es accesible a prueba, el juez tiene esas facultades para decir, no, bueno, esto es un sumario,
bueno, pensando en un juicio civil, que el sumario ordinario, digamos, es diferente al proceso administrativo, acá tendría que ser ordinario, pero bueno, creo que ahí estaría como el punto. Bien. ¿Está bien? Bueno. Bueno, muchas Gracias, gracias Bárbara. a ustedes.